Mi nombre es Lisa Campos y voy a resolver en este video un ejercicio del segundo parcial del curso de electrónica analógica. Empecemos. Las instrucciones dicen así: escriba falso o verdadero en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Inciso 1. En un transistor PNP, los electrones ingresan por el colector y salen por el emisor. Esto se puede ver en la simbología. Por ejemplo, si la corriente de análisis va en este sentido, el flujo de electrones siempre va inverso a la corriente de análisis, es decir, como esta flecha verde, entrando por el colector y saliendo por el emisor. Por lo tanto, el enunciado es verdadero. Se puede ver de manera más detallada en el dibujo de la derecha, donde podemos ver que aquí los electrones tenían un flujo en el sentido horario, entrando por el colector y saliendo por el emisor. Pregunta 2. En un transistor NPN, la corriente del emisor es menor que la corriente del colector. Aquí tenemos las dos ecuaciones de corriente y podemos ver que las dos son la corriente IB multiplicada por una constante. Como la constante de la corriente del emisor es mayor, ya que se le suma una unidad, la corriente del emisor va a ser mayor a la del colector, haciendo el enunciado falso. Número 3. La ganancia de corriente beta es la razón entre la corriente de colector y la de la base. Esto es verdadero, ya que si despejamos la ecuación anterior, entonces obtenemos que efectivamente beta es igual a la corriente del colector entre la corriente de la base. Número 4. En un transistor MOSFET, si se quisiera calcular beta, esta daría infinito. En un MOSFET tenemos solamente una corriente, que sería la del drain y la del source, que es igual. La del gate es igual a 0. Entonces, si hacemos una analogía con las ecuaciones del transistor BJT, tenemos que la corriente del gate sería análoga a la corriente de la base. Y si quisiéramos calcular beta, entonces nos quedaría una constante sobre 0. Y matemáticamente esto tiende a infinito. Por lo tanto, el enunciado sería verdadero. 5. En un transistor MOSFET, canal N, se construye utilizando un substrato de silicio tipo N. Esto es sumamente falso, ya que si se quiere tener un canal N, el sustrato tiene que ser del tipo opuesto o inverso al material que se tiene el canal. Por ejemplo, en esta imagen, a la derecha tenemos el transistor tipo canal N, que iría por aquí el canal. Como podemos ver, el sustrato es tipo P, pero si fuera N, entonces tenemos un bloque del mismo material, lo cual no tendría sentido. Por lo tanto, el enunciado es falso. 6. El sustrato de los transistores NMOS y PMOS usualmente se cortocircuita con el source. Eso es verdadero. Aquí podemos ver en la imagen que el source se cortocircuita con el substrato y eso nos permite tener transistores de 3 patillas, como por ejemplo el de la simbología de la derecha, donde están cortocircuitados en esta parte el source y el substrato y permite tener, pues como dije anteriormente, las 3 patillas. El enunciado sería entonces verdadero. Número 7. Para un transistor BJT es correcto asumir que el voltaje base emisor es igual o semejante a 0,7 para resolver la corriente del colector. Esto es cierto porque el voltaje base emisor, para que el transistor tenga corriente, tiene que ser mayor a la tensión de polarización necesaria. Entonces, se toma el voltaje base emisor como 0,7, se realiza una malla de entrada para encontrar la corriente base y con la corriente base y las ecuaciones ya se puede obtener la corriente del colector, haciendo el enunciado verdadero. Inciso 8. Para un transistor MOSFET es correcto asumir que el voltaje gate source es semejante al voltaje threshold para resolver la corriente del drain. Este enunciado es falso. De la siguiente manera, se obtiene que en cualquiera de las regiones se tienen que cumplir alguna de estas condiciones. Que el voltaje gate source sea mayor o menor, depende de la zona, al voltaje threshold. Además, si fueran iguales, estos términos de las ecuaciones de saturación y lineal se harían 0. Entonces se tienen inconsistencias. Por lo tanto, este enunciado es falso. Número 9. Si un BJT tiene 3 voltios en el emisor, 3.7 en la base y 2,8 en el colector, está en saturación. Podemos ver que no está en la zona de corte, ya que el transistor sí tiene el voltaje base emisor igual a 0,7, que es el de polarización, entonces se puede descartar la región de corte. Y el voltaje colector, que es el que se ocupa en la gráfica, se puede sacar con el voltaje del colector menos el del emisor. Se obtiene el voltaje colector emisor igual a menos 0,2, que estaría como en esta región de aquí, porque es negativo. Por lo tanto, se puede asumir que no está en esta zona, que es la zona de saturación, la cual está marcada de color anaranjado. El enunciado es falso. Número 10. Si un MOSFET tiene 3 voltios en el gate, 3 voltios en el drenador y 2 en la fuente,
suponiendo que el voltaje gate source es mayor al de threshold, está en saturación. Podemos ver que si sacamos el voltaje drain source, que sería 3 voltios menos 2 voltios, y el voltaje gate source, que igual sería 3 menos 2, nos da que cada uno son iguales y dan 1 voltio. Entonces, tenemos que 1 voltio siempre va a ser mayor a 1 voltio menos cualquier cosa, que en este caso sería el voltaje threshold. Por lo tanto, se cumple la inecuación que permite que el transistor esté en la zona de saturación. Entonces, el enunciado es verdadero. Número 11. La tensión umbral de un transistor depende del ancho W del dispositivo. Esto es falso, ya que la tensión umbral es la que permite que haya o exista un canal y no depende del ancho. La única constante que depende del ancho o width del dispositivo es la transconductancia. Por lo tanto, el enunciado es falso. 12. En un NMOS operando en la región lineal, la tensión del drenador no tiene efecto en ID. Podemos ver que en la región lineal tenemos el voltaje drain source, por lo que el voltaje del drenador sí influye, es en la zona de saturación donde no influye. Por lo tanto, el enunciado es falso. 13. Si en un BJT se quiere incrementar la corriente al doble, se debe aumentar el voltaje base emisor al doble. Eso es incorrecto, debido a que el voltaje base emisor, aparte de que se toma como 0,7 voltios, no es el único que influye para obtener la corriente DC, sino que también influyen el voltaje de la fuente y la resistencia. Por lo tanto, aunque se aumentara el voltaje base emisor al doble, no se obtendría una salida del doble en la corriente del colector, haciendo el enunciado falso. 14. Si la compuerta gate y el drenador se ponen en corto, el transistor NMOS se apaga. Vamos a ver, ¿qué pasa si ponemos un corto aquí entre el gate y el drain? Pues se hacen iguales y se obtiene la misma inecuación de saturación que habíamos sacado anteriormente, que se tiene la misma tensión y aquí de este lado derecho se tiene la tensión menos una cosa. Entonces, por lo tanto, la misma tensión siempre va a ser mayor a esa misma menos otra cosa. Entonces siempre va a estar en saturación. El enunciado sería falso. 15. En la polarización del BJT por división de tensión, si únicamente se quiere encender el dispositivo con una corriente IC fija, R1 y R2 son necesarias, RC y RE son opcionales. Si se requiere IC fija, se ocupa una IB fija. Y IB solamente está dada por el divisor de tensión entre estas dos resistencias. Por lo tanto, RC y RE sí son despreciables. El enunciado sería verdadero. Muchas gracias por ver este video.